Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones del canal. Ya nos encontramos en mayo y estamos en el día 21, donde en Chile se recuerda el combate naval de Iquique, principalmente por la actitud que tuvo el capitán de la Esmeralda, uno de los 4 barcos que se ve enfrentado en esta batalla naval. El otro fue el Huáscar, la Covadonga y la Independencia, donde el capitán de la Esmeralda, Arturo Prat, en una actitud de valentía y arrojo, se lanza al abordaje del Huáscar, falleciendo en el lugar. Esto fue muy impactante para la época y para muchos significó el que aumentara las personas que querían enlistarse para combatir en la Guerra del Pacífico en representación de Chile y que se hicieran grandes aportaciones. Podríamos decir que cambió el ánimo frente a esta guerra que sostenían 3 países, Chile, Bolivia y Perú. Pero hay una faceta que es algo desconocida, pero es muy importante para un grupo importante de profesionales en Chile, y es que en el 21 de mayo, junto con recordar lo que sucedió en Iquique, se celebra el Día Nacional de los Abogados. ¿Y esto por qué? Porque Arturo Prat era abogado. Entonces, en mi reacción de hoy día, quiero comentarles qué pasaba con Arturo Prat, el abogado. Veamos. Y les quiero compartir esta serie que hizo la Armada de Chile sobre una faceta algo desconocida de Arturo Prat, que es su vida como abogado. ¿Veamos? Su tío, don Jacinto Chacón, era abogado, ¿no? Mi tío Jacinto fue muchas cosas. Político, liberal, poeta, redactor del Mercurio de Valparaíso y sí, también abogado. Claro. Quizás de ahí su interés por abrazar el derecho, ¿no? Ciertamente. Debido a la enfermedad de mi padre, mi tío Jacinto se empezó a preocupar de mí a temprana edad. Claramente vi en sus virtudes un modelo a seguir. Sin embargo, su vocación jurídica no fue fácil. Para que Arturo Prat llegara a ser abogado, tuvo que recorrer un largo y dificultoso camino. Siendo marino en servicio activo, debió compatibilizar esa vida de esfuerzo y largas navegaciones con la obtención de una segunda profesión. Estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Chile exigía como requisito haber obtenido con anterioridad el bachillerato en Humanidades. Claro, y como usted ingresó a los 10 años a la escuela naval, prácticamente no contaba con estudios previos. Así es. Por lo tanto, tuve que completar mis estudios de Humanidades y luego ingresar a la universidad como alumno libre. Todo ello... Eso es algo que me llama la atención y no sé si ustedes habían reparado, que las escuelas militares, entre eso las escuelas navales, los chicos llegaban muy jovencitos porque él ingresó a los 10 años a hacer estos estudios. Yo entiendo que esto en cierta medida compensaba la falta de establecimientos educacionales y se producía una suerte de escuelas primarias y secundarias y por lo tanto había muchos muchachos que hacían una carrera militar porque era la forma de poder tener un sustento y tener educación. Entonces, recordemos que Arturo Prat entró a los 10 años. Ese tiene una vida extensa en la Marina chilena y no cumple con un requisito, lo que está diciendo él, que es el concluir las humanidades, que equivaldría en cierta manera a terminar la enseñanza básica secundaria, porque hoy día en Chile tenemos educación básica, educación media, y las humanidades equivalía a la continuación de las primarias, si no me equivoco. Eran menos de los 14 años que tenemos hoy día, pero implicaba un requisito esencial para poder ingresar a estudiar Derecho, que en ese tiempo se impartía en la Universidad de Chile, y debe haber sido esa la única casa de estudio. Posteriormente se incorporó la Católica, y más tarde universidades en Valparaíso y en el sur de Chile, Concepción. Eran muy poquitas las escuelas de Derecho. Sigamos viendo. El personaje de Arturo Prat, yo no lo encuentro tan parecido, pero bueno, la idea es tanto conocer en esta suerte de serie ficcionada la conversación que tiene una persona de la época actual con Arturo Prat para preguntarle algunos hechos. Cumplía con mis deberes de marino y las exigencias de la profesión naval. Arturo Prat estudió Derecho mayoritariamente a bordo de las unidades de la Armada de Chile, trasladándose cuando podía a Valparaíso y Santiago para rendir sus exámenes. Comandante, disculpe la pregunta, pero una vez en Ningüe me comentaron que ¿Qué? durante esa época usted había empezado a perder el pelo. ¿Mucho estrés? Una muy buena observación, amigo mío. Muy buena observación. Mire,
Comencé a estudiar Derecho en 1872 y aprobé mis últimas asignaturas en 1876. Efectivamente, durante esa época comencé a notar una importante caída del cabello. Oiga, comandante, bueno, también me comentan por ahí que hubo que cambiar la alfombra de su camarote, la Esmeralda, dado que estaba gastada y rota por sus constantes paseos mientras estudiaban. Veo que sigue muy bien informado. Oye, para los amigos y amigas que están preparando sus estudios de Derecho, están preparando el examen de grado, que es como la prueba más difícil que tenemos los abogados, porque para concluir y obtener la licenciatura tenemos que dar un examen, que tiene que ser el examen más difícil en una carrera en Chile. Tiene un alto nivel de reprobación. Lo que pasa es que los abogados tendemos, cuando estudiamos, de caminar y leyendo. Entonces, para los que han visto la Esmeralda, que hay una réplica en Iquique, el espacio que tiene el capitán es pequeño y tiene que haber caminado bastante. Lo otro que no es menor, esto de la caída del pelo, que es una cuestión para darle un poquito de comicidad a esta serie. Son bastante los problemas que sufren todos los estudiantes universitarios, ¿cierto? Especialmente ahora que hay algunos trastornos que se aumentan por la presión y el estrés. Es parte de esta situación donde saltan de ser niños, adolescentes, a un poquito la adultez, ¿cierto? Porque la universidad tiene esos requerimientos. Lo que sí tiene la carrera de Derecho, que fue muy marcado en Chile, fue que era la posibilidad que tenía la clase media, clase media que se estaba constituyendo, de poder acceder a profesiones y mejorar la situación económica, porque en Chile se estaba construyendo esa clase media. Entonces, posterior a la llegada de Pedro Aguirre Cerda, al que fue profesor y después fue abogado, que era un circuito normal, uno iba a las escuelas normales, donde se preparaban los profesores, y de ahí iban a estudiar Derecho, o entraban, como le pasó a Arturo Prat, a estas escuelas del Ejército o la Marina, y hacían salto a otras profesiones, también ingeniería, cierto, medicina y cosas así. Hacían el salto de la clase media para entrar a los circuitos de poder. Entonces se producía esto, y especialmente ¿por qué? Porque los estudiantes de Derecho desde el tercer año podían trabajar como abogados, por decirlo así, como una suerte de procuradores, y por lo tanto podían tener ingresos. Y Arturo Prat dice en esta serie que una de las cosas que los motivó a estudiar Derecho fue lo escuálido que eran los ingresos que recibían los marinos. Entonces uno podría pensar de que, oye, ganaron mucho dinero. No. ¿Y para qué decirles? Yo no sé si pasó en el Perú y en Bolivia. Las escuálidas, bajas y casi inexistentes aportes, pensiones que tuvieron los excombatientes. O sea, por lo menos en Chile, el país se portó pésimo con los excombatientes de la Guerra del Pacífico. No sé si habrá sucedido en otro país, me podrían comentar. Sigamos escuchando. Oiga, y usted, cuénteme. ¿Yo qué, comandante? ¿Cómo y cuándo perdió el cabello? Oiga, comandante, así entre nosotros, usted no decidió ser abogado solamente por amor al derecho, ¿verdad? No. Y sí. ¿Cómo así, comandante? A ver, a mí siempre me gustó la justicia, el derecho, la legalidad. Pero también buscaba obtener algún salario adicional. ¿Era exiguo el salario de marino, comandante? Por supuesto que sí. Mire, yo le comenté en algún minuto que mi familia atravesaba por serios problemas económicos, además de la enfermedad de mi padre, ¿no? Claro. Bueno, para mí era importante que el núcleo familiar pudiera contar con dineros adicionales. Me sentía responsable por ellos. Saben que cuando se hace la similitud y existe esta suerte de mito de que la historia de Miguel Grau y Arturo Prat era muy semejante en algunos aspectos. Hay una diferencia, sí, que Arturo Prat era de clase media y Miguel Grau era de una clase más acomodada. Y que se conocieron, también se dice, cierto, se conocieron por la guerra contra España, no tuvieron un grado de amistad, pero ambos tenían una preocupación muy relevante por sus familias, y por su familia extendida, o extensa, dirán algunos, ¿cierto? No solo por su núcleo de su compañera, su mujer, sus hijos, sino también por los familiares que lo rodeaban, y este sentido de preocupación que tenían por en qué situación quedan, ¿cierto? Entendiendo que también en esa época había más combates, más batallas y la posibilidad de que un marino pudiera fallecer en las altas. Me imagino que las policías, carabineros también tienen que tener esa preocupación, ¿cierto? Las carabineras, los policías, los carabineros en el sentido de que, oye, puedo fallecer y cómo dejo a mi familia. Entonces, ambos tienen esa preocupación. Las cartas de Miguel Grau así lo indican, ¿cierto? Donde está preocupado de los dineros y todos los demás, es que los chicos estudian.
y la preocupación que tenía Arturo Prat. Además porque en el caso de Arturo Prat, él se hizo, como dijeron ustedes, cargo en cierta medida de la familia, a pesar del apoyo que tuvieron de los tíos, cuestión que es muy habitual en estas situaciones donde habían enfermedades que se llevaban rápidamente a las personas, morían muy jóvenes, o las situaciones de guerra y quedaban algo desprovistas de ingresos y siempre había un familiar. Yo tuve la fortuna de que mi desarrollo personal y profesional se debe a una tía. En cierta medida tuve ese apoyo. Y conozco muchos, que los abuelos, familiares, los hermanos mayores ayudaron a poder suplir en cierta medida la falta por cuestiones de salud o el desarrollo económico, educacional de sus parientes más cercanos. Sigamos viendo lo de Arturo Prat. Amigo mío, para mí era imperioso ayudar económicamente a mi madre y hermanos. Sí, claro. No es extraño que Arturo Prat asumiera esta responsabilidad económica frente a su madre, porque era un hombre generoso. Así lo relata su esposa Carmela, recordando a su amado Arturo en una carta después de su muerte. Era tal el cariño hacia sus padres y el deseo de verlos tranquilos y felices, que a veces se privaba hasta de ir al teatro, que era su distracción favorita, por no gastar ese dinero en simples pasatiempos, cuando podía emplearlo en cosas más necesarias. En esa carta su esposa le dice a su tío, don Jacinto Chacón, que una vez usted reciba el título de abogado, dejar a la Marina. Mi Carmelita me lo había pedido. Así es. Sin embargo, la idea de abandonar la Marina me resultaba antipática. Y solo impelido de poderosas razones, me decidiría a hacerlo. Además, usted dice que no tiene ninguna mezquina ambición. Que ni los honores ni la gloria me arrastran. Y que puedo servir en algo a mi país, en esfera de ambas profesiones. Así es. Sentía que la doble condición de marino y abogado no eran incompatibles, al contrario. Ambas se encaminaban hacia el mismo norte. Oye, y para los amigos que no saben, juicios que tuvo Arturo Prat fue defendiendo a oficiales o suboficiales de bajo rango, enfrentando oficiales de más alto rango por algunas situaciones que consideraba injustas. Incluso le tocó defender a uno de sus amigos de la niñez con el cual estudió, en una situación muy polémica de la época, contra un oficial. En uno le fue muy bien, en otro podríamos decir que perdió, pero logró obtener una baja condena que posibilitó que su amigo pudiera seguir en la Marina y lo acompañara también en el combate naval de Iquique. Entonces, junto con eso y las expresiones que él señala en su tesis, referido a su tesis tiene que ver con el tema electoral, referido a la participación en la democracia y qué pasa con la ciudadanía, hablan de su espíritu de justicia. Porque, ¿por qué un oficial de bajo rango iba a enfrentar, defendiendo a otro de menor rango, a alguien de más alto rango? Era como meterse en un lío, pero él sentía, entiendo yo, que había una injusticia. Y si él tenía las herramientas, que había estudiado Derecho, iba a defender a aquel que él entendía que era el que estaba siendo amenazado por una gran injusticia. ¿Sigamos escuchando? Servir a la patria. Un crack. ¿Sabe, comandante? Usted siempre me emociona. Dígame, ¿hizo algo mal en su vida? Por supuesto que sí, muchas cosas. Soy un ser humano. Imperfecto. Bueno. Comandante, tengo entendido que con solo 20 años y siendo teniente segundo, o sea, mucho tiempo antes de recibir su título de abogado, usted tuvo su primer caso. Efectivamente, la primera incursión jurídica que registra la historia de nuestro héroe es en octubre del año 1868, cuando ofició de defensor del ingeniero segundo de la Covadonga, Ricardo Owen. No siendo abogado aún, tenía un sentido de la juridicidad sumamente innato. Pasa que, más allá de las disposiciones del reglamento, mi intención siempre fue buscar la justicia, para encontrar la verdad. Y de esa manera, velar por la dignidad humana. Al ingeniero se le acusaba de no entregar el plano terminado 11 días después de llegado el buque a Valparaíso. Algo totalmente injusto. En primer lugar, porque el trabajo debía concluirse en el puerto en un plazo de 20 a 30 días. Por otra parte, era imposible ejecutar la orden durante la navegación.
¿Podía el ingeniero Owen haber trabajado en las tinieblas, con el balance de un buque con poco calado y la mar ligeramente revuelta? Podía. Era un trabajo, era un plano que exigía el mayor cuidado, por Dios. Usted expone las contradicciones e inconsistencias de sus propios jefes, pero realiza además una dura, constructiva, pero fundada crítica a las deficiencias del reglamento de ingenieros mecánicos de la Armada. Bueno, lo importante de todo aquello es que el ingeniero fue absuelto de los cargos. Gracias a su brillante defensa, valiente y decidida. Mire, Ya sé lo que me va a decir, comandante. El deber. la justicia, amigo mío. La justicia. Hay algunos artículos que hablan de esos procesos, ¿eh? Y efectivamente la crítica que hace con respecto a la reglamentación y las condiciones en que en cierta medida se le obligaba a este marino que estaba encargado de desarrollar estos planos, que no lo iba a lograr hacer y que existían otros plazos. Él era muy joven cuando litigó, ¿eh? Recuerdo también a otro litigante famoso, ¿eh? Quizás el más famoso que a una corta edad defendió a alguien fue Julio César, ¿eh? Muy jovencito. Y está ese recuerdo, pero tiene otro proceso más, que ya tiene que ver con un conflicto amoroso que se produjo fuera de Chile entre un amigo de él, que estaba iniciándose en las lides como oficial, y un alto oficial de la Marina. Sigamos viendo qué dicen con respecto a eso. La justicia. Y esta es su tesis, comandante. Observaciones a la ley electoral vigente. Es la memoria de prueba que Arturo Prat presentó el 26 de julio de 1876 a la Comisión Universitaria de la Universidad de Chile. Buena en el fondo. Necesita de serias e importantes reformas a su contenido para alcanzar el alto objeto a que está destinada. Ser garantía eficaz para que el resultado en las urnas sea la fiel expresión de la voluntad nacional. Finalmente, el día 31 de julio de 1876, Prat, impecable con su espada al cinto, se preparaba para entrar a la Corte Suprema de Justicia para rendir su examen final. Sin embargo, se enteró de que el máximo tribunal había resuelto no oír exámenes ese día. Insistió en que su tiempo como marino era muy limitado y pidió una audiencia con el presidente de dicha corte, don Manuel Montt Torres, a quien convenció de que se le dejara examinar. Oye, para los amigos que estudian Derecho, los exámenes de grado eran en las cortes. Y se imaginan ustedes, miren la situación. No vamos a tomar exámenes, dicen los ministros de la Corte en ese instante. No sé si fue la Corte de Apelaciones de Valparaíso o la Corte Suprema. Y por lo tanto no vamos a examinar, señor Prat. Entonces dice, no, pero si yo tengo que embarcarme. Y va a hablar con el presidente de la Corte y le solicita una nueva fecha. Yo me imagino el ánimo que tienen que haber tenido esos examinadores, no del mejor, estamos perdiendo el tiempo por culpa de este tipo. ¿Cómo se le ocurre venir acá? ¿Por qué no puede aguantar un poco más? Tal vez desde el mundo civil habrán dicho, otra vez los marinos, los militares quieren algunos privilegios que no los podemos dar, porque si no se toma el examen hoy día para todos, no se toma para ellos. Entonces tiene que haber sido pésimo. Y la valentía de resolver esta situación, ¿eh? Entonces, veamos cómo estuvo ese examen. Oye, a todo esto su tesis apunta un poco a su espíritu democrático, ¿cierto? Que el sistema electoral realmente represente lo que quiere la gente, ¿m? Que no haya estas distorsiones. Buenos días. Señor oficial, al tribunal está prohibido entrar con bastón y mucho menos puede entrar con espada, así que, por favor, quítesela. Eso es, al tribunal no se puede entrar con espada, así que, por favor. Esta espada es un emblema de autoridad. Le voy a contar algo. Durante los días de Roma, e incluso antes, era considerado un arma altamente personal y de importancia simbólica.
Si un oficial entregaba su sable en combate, era señal de rendición. Y en pasadas guerras, era costumbre partirlo en dos, para dar a conocer que el oficial se iba a retiro sin honor. Sin embargo, por respeto irrestricto al derecho, me desprenderé por única vez. Por única vez. De mi espada. Por favor, cuídela. Que tenga buen día. Oficial. Muchas gracias. Que le vaya bien. De aquella espada no se volvió a desprender. Estuvo con él hasta el momento final en Iquique, donde murió aferrado a ella como la prenda más preciada de su honor y de la gloria de Chile. Su espada se entregó serena ante la justicia, pero se mantuvo firme y alzada ante el enemigo. Un complemento perfecto del abogado y del marino. No lo sé. Supongo que sí. Finalizando el día, se convirtió en abogado a los 28 años de edad. Ahora, comandante, hay un hecho en su vida de abogado que tal vez haya provocado la molestia de sus superiores. La defensa que hice de mi gran amigo Luis Uribe. Tengo entendido que las cosas fueron así. Un grupo de oficiales, el teniente Uribe entre ellos, al mando del almirante Goñi, fueron a Londres a supervisar los trabajos de la cañonera Magallanes y los blindados Cochrane y Valparaíso, que posteriormente se llamaría Blanco Encalada, que compraría el gobierno de Chile. Allí, Luis conoció una viuda, Elizabeth Newlove, con quien decidió casarse. Pidió permiso al almirante Goñi, pero este no accedió a autorizar el enlace ni a mandar la solicitud a la comandancia en Chile. El teniente enamorado se casó igual conforme a la ley británica. Por eso el almirante Goñi rompió su amistad con él. Incluso no habló muy bien de la dama inglesa para que Uribe desistiera de casarse. Este fue el comidillo de la época, dentro de la Marina. Y efectivamente habla también de la participación que tuvo Prat en la defensa de su amigo, y también porque consideró que era un tema que era superior al cumplimiento de ciertas reglamentaciones, porque tenía que ver con la felicidad de a quien él apreciaba de muy chico. Fueron compañeros ellos de muy pequeños. Sigamos viendo la historia. Hay crónicas que hablan de esto, de la situación que se produjo, porque en cierta medida el oficial mayor aprovechó su cargo para pedir sanciones muy fuertes con respecto a Uribe. Cabe señalar que el almirante habló mal de la dama, ya que a él le llegó la información malintencionada de ella. Posteriormente, se negó a decir quién le había entregado esa información. El teniente enfrentó al almirante pidiendo explicación delante de los demás oficiales. Pero el almirante estaba muy ofuscado por el desacato del teniente. Y fue por esa razón que Luis fue dado de baja por decreto del Ministerio de Marina. Sin embargo, luego de 6 meses en prisión, fue juzgado en un consejo de guerra. Y fue el 1 de abril de 1875 cuando usted asume su defensa. Al señor Uribe se le ha dado de baja. Sin embargo, ¿por qué aún se le reconoce fuero de guerra? El fuero está estrechamente ligado con el empleo. Por lo tanto, si el señor Uribe aún goza de él, es indiscutible que aún es empleado de la Marina Nacional. Aún es teniente primero de la Armada de Chile. En cuanto a su matrimonio con la señorita Elizabeth Newlove, este, al no ser reconocido por nuestras leyes, equivale solo a un contrato de esponsales todavía por cumplir. Señores, su esposa fue difamada. Él intentó destruir la calumnia mediante una explicación franca y solo se encontró con insultos hacia su persona. Uribe, impasible con las manos en los bolsillos, aguantó estoico la lluvia de improperios. Afortunadamente, los sacudones fueron oportunamente impedidos por los demás oficiales que se encontraban presentes. ¿Por qué el almirante José Anacleto Goñi y el ministro de Chile en Londres, don Alberto Bles Gana, han incurrido en la ilegalidad, atribuyéndose potestades que ni el reglamento ni la justicia amparan?
¿Por qué? Yo me confundo realmente cuando veo al señor Bless Gana. Esa alta inteligencia, esa simpática personalidad. Aceptar como verdaderos hechos casi absurdos. Por todo lo anteriormente señalado, yo, en nombre del derecho desconocido y de la justicia quebrantada, exijo para mi defendido como única reparación posible la completa absolución, libertad y reposición inmediata de su empleo, con declaración de que jamás lo ha perdido. Asimismo, una declaración donde se establezca debérsele de abono todos sus sueldos desde el 1 de mayo de 1874 y de no perjudicarle en su ascenso, el que lamentablemente no pudo obtener por encontrarse en ese tiempo bajo el peso de la prisión. Es muy bueno el argumento de Arturo Prat. Primero, de que esta situación pasa en el extranjero. Si bien es cierto, el contrato de matrimonio por la ley inglesa, ese matrimonio no vale en Chile si es que no es autorizado según las leyes chilenas. Cuestión que pasa en muchos países, ¿cierto? Que esos matrimonios, uno llega del extranjero casado y no tiene validez si es que no regulariza esa situación. Y por lo tanto no era un matrimonio, era una promesa. Los esponsales, oye, a propósito, esto lo preguntamos en clase, si existen los esposos, ¿cuántos esposos hay? Los esposos celebran un contrato de esponsales que es una promesa de celebrar matrimonio. Y lo otro, ¿qué facultades tenían estos dos personajes? Uno muy conocido, ¿cierto? En la historia de Chile, respecto a poder tomar estas decisiones. Hubo bastante coraje en eso, porque en realidad no tenía, en cierta medida, por qué haberse inmiscuido, pero él entendió que su amistad era más relevante y, como decía, la justicia. Lo otro que es muy bueno el argumento de, bueno, ¿y por qué lo citan a un tribunal de guerra si ya lo expulsaron? Ya por lo tanto no es marino, entonces están reconociendo que es marino. Muy buenos argumentos. Sería muy bueno que lo pudieran leer. Los que les gusta esta parte, les voy a dejar un poquito los links donde hay unas crónicas respecto a estos procesos, que fueron pocos los que tuvo Arturo Prat, producto de que tuvo que seguir con la guerra y estaba embarcado también previamente, pero hablan de su capacidad como abogado y su, ¿cómo podríamos decir? De su motivación, ¿cierto? En cada uno de sus procesos, que era el cumplir con su anhelo de justicia. Sigamos escuchando. Disculpe, comandante. El almirante Goñi era un hombre recto y claramente muy ajustado a las normas. ¿Qué tanto lo conocía, comandante? Bastante bien. De hecho, fue uno de los grandes instructores que tuve. O sea que fue instructor del curso de los héroes. Mire, a comienzos de 1860, él, siendo capitán de navío y comandante de la Esmeralda... Disculpe, comandante, o sea que el almirante Goñi también fue comandante de la Esmeralda. Claro que sí. Mire, le explico. Algunos cadetes nos embarcábamos para realizar un periodo de práctica e instrucción en temas relacionados con marinería y navegación, en un trayecto que iba desde Valparaíso a Quintero. De esta manera, el almirante Goñi fue el primer comandante de buque que nos dio su ejemplo profesional. A los futuros héroes. ¿Cómo dice? No, nada, comandante. Solo digo que el almirante Goñi era un hombre muy tradicional. Para estos tiempos, claro, porque me imagino que en esa época era muy mal visto casarse o tener de novia a una viuda. Por eso, siguiendo la reglamentación, se fue en contra del teniente Uribe. Yo defendí el amor y lo que a mí me parecía justo. Me parece que el ministro Bless Gana no fue muy imparcial en la situación del teniente Uribe. Es más, yo creo que fue una de las personas que influyó negativamente ante el almirante Goñi. ¿Qué le parece? Me parece que podría ser un gran abogado, amigo mío. Mire, el almirante Goñi era uno de los 2 almirantes en servicio activo que tenía la Armada de Chile durante sus años. Gozaba claramente de un gran prestigio y reputación. Como comandante de buques, fue el formador de numerosas generaciones de marinos. Le repito, un hombre recto, ajustado a las normas, pero definitivamente un gran ser humano. Veo que fue un gran referente para usted. Sin duda alguna. Oye, y no es menor, porque él defendió a su amigo frente a quien lo formó. Habla muy bien del espíritu de Arturo Prat como abogado.
La defensa de Arturo Prat fue una sólida y valiente pieza jurídica, considerada como la más brillante efectuada por nuestro héroe. Prat demostró valentía y un inalterable rigor ético, el que no dejó espacio al temor de indisponerse con sus superiores, especialmente con el almirante José Anacleto Goñi, quien había sido su comandante. Finalmente el tribunal acogió su defensa y el teniente Uribe pudo volver a su carrera naval. Me imagino que estuvo muy agradecido. La verdad, nunca hice las cosas para que me agradecieran. Pero le agradeció. Quizá más de lo necesario. Recuerdo que la última vez que hablamos tangencialmente del tema fue la noche antes del combate. Disculpa, Arturo. Te quiero pedir un favor. Extraoficial. No sé por qué he pensado que pueden caer los blindados peruanos. Tanto esperarlos me... Tranquilo, Lucho, por favor. Toma asiento. Cuéntame de qué se trata. Es una simpleza, pero tú me vas a entender. No sé qué me pasa de ese pensamiento de medianoche. Mira. Este es un retrato de mi Elizabeth. Que dicho sea, te estima mucho por haber defendido nuestro amor. También tengo esta carta que acabo de escribirle. Arturo, si combatimos y yo caigo, quiero que seas tú el que me saque esta carta y el retrato y se lo haga llegar a mi mujer. ¿Lo harás por mí, Arturo? Por supuesto que sí, Lucho. Y para que veas la confianza que te tengo, te voy a pedir el mismo favor. Aquí tengo una carta y un retrato que me tomé 5 años antes de casarme con Carmela. Si algo me pasa en cualquier combate, anda a Valparaíso y dile a Carmela que zarpé para el otro mundo pensando en ella. Así lo haré, Arturo. Así lo haré. Y la historia fue al revés, ¿eh? Fallece Arturo Prat y su amigo queda vivo y cumple con el encargo. Por eso sabemos esta parte de la historia, porque él la cuenta, porque fue una conversación entre ellos dos. Lucho, los marinos, los hombres de guerra y los parientes como nosotros también podemos llorar. Buenas noches, mi comandante. Buenas noches, teniente. Gracias por compartirlo, comandante.
Disculpe, ¿no habrá sido por su defensa al teniente Uribe que usted fue catalogado con el apodo de marino literato? A la alta oficialidad no le gustaba que un marino de carrera tuviera además otra profesión. Claro. Y mucho menos que haya defendido a un teniente poniendo en tela de juicio a un almirante y a una autoridad como el ministro Blescana. ¿No será por eso que el almirante Williams Rebolledo lo dejó bloqueando Iquique? Creo firmemente que no. Yo creo que sí. Lo escuché. Bueno, y esa es la historia de Arturo Prat como abogado en esta serie ficcionada que hizo la Marina de Chile y muestra algunos aspectos que desconocíamos o desconocen los que no son del mundo del derecho de la vida de Arturo Prat. Esta vida vinculada a las leyes como abogado, porque principalmente recordamos lo que sucede este 21 de mayo, que es el combate naval de Iquique. Bueno, y la Corte Suprema hizo un homenaje recordando los 147 años desde que juró Arturo Prat como abogado y les quiero mostrar esa parte de esta ceremonia que es la celebración al abogado más importante que ha tenido Chile. Ser capaz de abrirse paso en la abogacía en condiciones complejas y siempre con una notable preocupación por lo público, dedicar tiempo a transmitir conocimiento en forma desinteresada y poder llevar adelante el rol de cónyuge y padre en ese contexto, solo nos habla de una persona extraordinaria que con razón lleva el título de héroe de nuestra República. Nuevos abogados y abogadas, lo invito a tener como referencia del buen ciudadano a la figura de Arturo Prat. La verdad es que Arturo Prat es una persona excepcional y no fue excepcional en el momento del combate naval de Iquique solamente, sino que tuvo una vida excepcional, una vida ligada a la justicia, al respeto de las leyes y a su compromiso con los ideales de la República de Chile. Creo que la figura de Arturo Prat como abogado, no solo como marino y como héroe y como militar, Arturo Prat como abogado es un abogado que podemos admirar. Y esta era la reacción que quería mostrarles este día 21 de mayo, referida a la historia de Arturo Prat, no tan vinculado al combate naval de Iquique que recordamos, sino a su vida como abogado, porque es muy relevante para los que tenemos esa profesión este día, ya que recordamos al abogado más importante que ha dado el país, el que es nuestro héroe más relevante. Así que espero que les haya gustado, que hayan conocido un poquito más de la historia de Chile en este aspecto, algo desconocido de la vida de Arturo Prat. Así que espero que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden de comentar. Feliz día, colegas.